Vamos a hablarle un poquito de esto antes de entrar a la plantilla. Por ejemplo, es importante que una persona que vaya a trabajar la plantilla o la novedad manualmente en la página de la TCS conozca esta información. Por ejemplo, para todos estos impuestos, ¿qué yo debo de tomar en cuenta? O sea, ¿qué me grava estos impuestos? Por ejemplo, para la seguridad social tenemos la resolución 7203. Esta resolución lo que hace es que le da las instrucciones a las empresas de determinar en base a qué se deben de hacer los pagos de la seguridad social. Entonces nos indica que está grabado con seguridad social el salario ordinario. Está grabado con seguridad social las comisiones. Está grabado con seguridad social las vacaciones. Está grabado también lo que es el salario nocturno. O sea, esos 4 componentes son los únicos grabados para seguridad social. Horas extras, horas dobles no están grabadas. ¿Qué está grabado para el impuesto sobre la renta? Todo, todo en absoluto. ¿Qué no está grabado para impuestos sobre la renta? No está grabado. El pago de la seguridad social está exento. La cesantía, el preaviso, el salario de Navidad, pero estos están exentos siempre y cuando usted cumpla con la ley. Entonces, para el impuesto sobre la renta, usted debe reportar un salario ordinario, horas extras y dobles, horas feriadas si hay trabajadas, incentivos, comisiones, vacaciones, horario nocturno, bonificaciones. Fíjense la diferencia entre seguridad social e impuestos sobre la renta. Exento de impuestos sobre la renta, como ya le dije, el salario 13, preaviso de cesantía, la asistencia económica, la pensión alimentaria también está exenta del impuesto sobre la renta. Para el Infotep tenemos grabado el salario ordinario, comisiones, vacaciones, salario nocturno y bonificaciones. Fíjense que para Infotep y Seguridad Social es casi lo mismo, excepto para Infotep están grabados los empleados para el pago de las bonificaciones. Se paga un impuesto por el pago de bonificaciones y no se paga seguridad social por las bonificaciones. ¿Alguna pregunta de esto? Ustedes saben que estas clases deben de ser participativas para que pueda haber un aprendizaje más completo. Entonces, vamos a mostrarle la plantilla de autodeterminación mensual. Lo primero que vamos a hacer es a explicar la plantilla. Vamos a abrirla. Vamos a compartirla ahora. Fíjense algo que no me salió ahora. Regularmente las plantillas, este tipo de plantillas de TCS, usted debe de habilitar las macros. Aquí no me salió el letrero para habilitar las macros. Es un letrero en amarillo que usted debe de darle clic y habilitar las macros. Estos archivos que son formatos en Excel están con macros, todos ellos. Por eso hay que habilitarlas. Si usted no lo habilita, no lo va a dejar trabajar. Entonces, vamos a explicarle la plantilla. Fíjense que en esta plantilla
nosotros declaramos los salarios o los ingresos mensuales de los trabajadores. Se declaran en la plantilla de autodeterminación mensual los ingresos de los trabajadores. Fíjense que es la versión 4.8, que es la última. Y reportamos salarios para TSS, para la DGI y también para el IFOTEP. Entonces, lo primero que vamos a poner es el RNC o cédula. Yo voy a tomar una de las cédulas de ustedes, una cualquiera. ¿Se está viendo el formato? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, maestra. Muy bien. Gracias. Entonces, elijo el tipo de archivo que es AM. Luego coloco el RNC de la empresa o la cédula. ¿En cuáles casos sería la cédula? Vamos a ver con lo que ya yo le expliqué. ¿En qué caso sería una cédula? Cuando son personas físicas. Excelente, Leangie. Cuando son personas físicas, vamos a colocar la cédula. Entonces, aquí ponemos el periodo. Dice mes y año. Fíjense ahí, dice mes y año. Entonces, yo pongo 03-2021. ¿Verdad? Entonces, vamos a explicarle aquí. ¿Qué significa clave de nómina? Todos estos conceptos, es bueno que usted vaya asimilándolo o quizá viendo de nuevo el video, si es la primera vez que está viendo esto. ¿Qué significa clave de nómina? Significa que una empresa puede tener más de una nómina dentro de la TCS. Por ejemplo, empleados móviles puede ser una nómina, que una empresa maneje muchos empleados que son ajusteros, empleados, por ejemplo, los directivos y gerencial. Eso puede ser en una nómina que se haga, por ejemplo. Otro tipo, nómina semanal. Hay empresas que tienen una nómina semanal y una nómina quincenal. Puede ser para no juntarla, porque cuando usted declara a un empleado en una nómina, tiene que seguir reportándolo o hacer un cambio. Entonces, la clave de nómina se refiere al tipo de nómina. El tipo de nómina 01 es siempre la nómina principal. Por ejemplo, si usted tiene empleados móviles y empleados fijos en la nómina, usted tiene una nómina de móviles y otra nómina de fijos. Entonces, la fijo será su nómina principal, que es la 01. Ya la nómina de empleados móviles sería un código 02 o así sucesivamente. Usted puede entrar tantas nóminas como usted quisiera. El tipo de documento se refiere al NSS, que es el número de la seguridad social. La cédula, fíjense aquí que yo le di clic en la flecha, se refiere a la cédula o al pasaporte. Regularmente con la N yo casi no trabajo. Trabajo con cédula o con pasaporte. Entonces, pero si usted tiene el NSS, se va más derechito ahí. Entonces, ese es el tipo de documento. Luego nosotros colocamos el número de documentos. El número del documento. Entonces, en el número de documento usted completa un número de cédula. Voy a coger uno de aquí cualquiera. Entonces, ahí en el nombre usted pone María González.
Fíjense que dice primer apellido, segundo apellido, sexo, fecha de nacimiento. Estas columnas que están acá, usted la puede dejar vacía. Pero si usted tiene en el sistema de nóminas que le trae todas esas informaciones, que primer apellido, que segundo apellido, usted lo puede colocar. Porque usted lo que hace del sistema de nómina, genera un reporte, viene y lo copia acá. Porque es mucho más sencillo. Si no lo tiene, lo puede dejar vacío. No hay necesidad de completarlo. Con que yo ponga eso, más que suficiente. ¿Por qué? Porque la cédula va a estar atada, y de hecho está atada, con lo que es el padrón de la Junta Central. Entonces ahí está toda la base de datos. La fecha de nacimiento tampoco, no es necesario que usted la coloque. Entonces, nos vamos aquí. Salario cotizable. De acuerdo a lo que yo le acabo de explicar en la presentación, ¿cuál sería el salario cotizable para la TSS o la Seguridad Social? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? Salario aplicable para la Seguridad Social. Ese es un dato importantísimo. Si usted no conoce ese dato, no debiera trabajar lo que se llama TCS, porque puede hacer algunas mezclas que no son aconsejables. Entonces, según lo que yo le expliqué, ¿quién me dice? El salario cotizable para la Seguridad Social, ¿qué representa? ¿Qué es? ¿Alguien recuerda? Ordinario. Muy bien, Leangie, ¿qué más? ¿Qué más puede ir ahí? ¿Qué más pudiera ir ahí? Salario ordinario, como bien lo dijo Leangie, podríamos colocar, si tenemos empleados que trabajan nocturnos, lo que es su jornada, ¿verdad? Como normal nocturna, la pondríamos ahí. Si pagamos comisiones, tenemos que ponerla ahí. Las empresas que tienen vendedores que trabajan por comisiones, eso va ahí en salario cotizable. Las vacaciones, que hay muchas empresas que no las reportan. Las vacaciones van ahí, señores, donde dice salario cotizable, salario ordinario, vacaciones, comisiones y salario nocturno, el normal, porque si es un extra nocturno, no va ahí, no está grabado. Entonces, la resolución 7203 nos habla del salario cotizable. Me parece que se la puse en la plataforma. Vamos a asumir que hay un salario cotizable de 25,000 pesos. Aporte voluntario. ¿Qué significa aporte voluntario? Bueno, usted tiene ahí a María González en su nómina. María González se enteró de que puede aportar. Marilady, adelante. Sí, profe, una intervención. Buenas noches a todos los estimados colegas y a usted como docente. Sí, eso puede ser el aporte que hace el empleado al Infotep, porque tenemos un aporte como empleado y los empleadores tienen un aporte de un 1% y el empleado un 0.5%. Sí, Marilady, no se refiere a ese aporte. El aporte al Infotep del 0.5%, recuerda que es una vez al año con la bonificación. Con el pago de la bonificación, cuando ya la empresa reporta las utilidades que obtuvo. Entonces, el aporte voluntario viene dado porque un empleado quiere aportar a la seguridad social. ¿Para qué? Para, como si fuera un ahorro. Para cuando esa persona ya esté en retiro, ya tener un valor ahorrado mayor. Por ejemplo, la seguridad, en las AFP, al empleado se le hace la deducción del 2.87% de su salario ordinario, de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese 2.87%, María pudiera
este caso hipotético, pudiera ir a recursos humanos y decirle que ella quiere hacer un aporte voluntario a la seguridad social. ¿Por qué? Porque ella más siente, por ejemplo, que si ahorra en el banco, ahorra allí, va y lo saca. Entonces, como a la seguridad social usted no va a ir a sacar dinero, sino que eso es para su vejez, dice, yo quiero aportar 500 pesos mensuales. Y se les retienen en nómina 500 pesos mensuales como aporte voluntario. Esos 500 mensuales, usted no se puede quedar con ellos, tiene que caer aquí para María. ¿Me di a entender, Mary Lady? Ahí. O sea, el aporte voluntario se refiere al plan de pensiones. Sí, claro. Bien. Continuamos con salario para impuestos sobre la renta. El salario para impuestos sobre la renta, según lo que yo le expliqué en la presentación, incluye todo, prácticamente todo en general. Pero ¿qué sucede? Usted no puede colocar ahí salario ordinario más horas extras. Aquí. ¿Por qué? Porque pudiera ser que caiga en una auditoría de TCS. Porque TCS va a encontrar que este numerito que usted puso aquí es diferente a este. Por ejemplo, si yo pusiera 28.500, eso le puede llamar la atención a TCS y elegirlo a usted para hacerle auditoría. Entonces, yo les recomiendo que siempre sean los mismos valores. Como son los mismos valores, usted puede dejar la columna vacía. Si son los mismos valores, deja la columna vacía. Seguimos con el tipo de ingreso. El tipo de ingreso se refiere a una serie de situaciones que se podrían dar en una empresa determinada. Por ejemplo, normal. Si le pongo normal, quiere decir que este dato es normal. O sea, que los datos que yo estoy proporcionando para María González son normales. Es su sueldo normal. Regularmente se refiere a lo que usted colocó aquí. ¿Qué relación hay entre el salario cotizable y el tipo de ingreso? Fíjense que aunque diga el tipo de ingreso, siempre llenamos todas las líneas. Entonces, trabajador ocasional no fijo. Si yo pusiera eso, trabajador ocasional no fijo, quiere decir que el empleado tiene un sueldo variable, que este mes va a tener 23, que el otro mes va a tener 25, y así sucesivamente. Asalariado por hora o labora tiempo parcial. Yo ahí también estoy diciendo que este empleado trabaja por horas. Y como trabaja por horas, si no va en un día o en 2 días, no se le va a pagar ese salario. Entonces, ese sería asalariado por hora. No laboró mes completo. Es de las acciones más comunes para completar. Cuando usted coloca no laboró mes completo, es porque el valor que usted puso aquí en salario cotizable, no sé si se está viendo bien, déjenme ampliarla un poquito. No se puede porque es que estas plantillas están protegidas. El valor que usted puso acá es menor. ¿Es menor a qué? Es menor al salario mínimo de su sector. Ustedes saben que tenemos salario mínimo por sector. Tenemos un salario mínimo de 17.610. Tenemos de 12.000 y pico. Y tenemos de 10.700 y pico. O sea, por cada tipo de sector, Zona Franca tiene otro, creo que son 11.000. O sea, por cada tipo de sector hay un salario mínimo. ¿Y qué quiere decir?
que usted tiene que estar atenta a qué sector usted pertenece, porque si usted pone un salario por debajo del de su sector, TCS le va a hacer un cálculo y se lo va a llevar al mínimo del sector. Entonces no le va a cuadrar la nómina con lo que usted retuvo, ni le va a cuadrar los registros que usted haya hecho en contabilidad para el pago patronal. No sé si me estoy dando a entender con eso. Miren, cuando yo digo, por ejemplo, que el salario mínimo del sector son 17.610. Pero yo tengo una empleada y le pongo no laboró mes completo. Le estoy reportando 15.000. O sea, le estoy reportando por debajo del mínimo de su sector. Cuando eso ocurre, TCS, ¿qué hace? Agarra el mínimo del sector y le va a hacer los cálculos de la seguridad social. Imagínense, en base a los 17.000. Imagínense que usted le haya retenido 5.91%, equivale a la retención de AFP y de ARS. Que usted le haya retenido a ese empleado 886 pesos y TCS no lo va a aceptar. Yo le pongo 5.91 para hacerlo más rápido. Entonces TCS no lo va a aceptar y en su factura, en vez de aparecer 886,50, va a aparecer 1.040,75. Bien. Luego tenemos salario prorrateado semanal o bisemanal, pensionados de la ley 8701, exento por ley del pago de seguridad social o trabaja con salarios sectorizados. Regularmente, aunque sean salarios sectorizados, regularmente eso no se elige. Usted regularmente debe estar eligiendo una de estas. Más adelante vamos a ver lo que es la dispensa, que es el último tema que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablemos de la dispensa, volvemos y explicamos algo de esto. Otras remuneraciones. ¿Para qué utilizamos otras remuneraciones? Para reportar un pago de hora extra, un pago de bonificación puede ser, un pago de horas dobles, un pago extraordinario de cualquier empleado. Fíjense que no lo puedo sumar. Aunque esté grabado por el impuesto sobre la renta, yo no lo puedo juntar aquí en esta columna, porque entonces tendría una auditoría de TCS. Entonces, ahí colocamos horas extras, horas dobles, los valores que usted entienda. Cuando paga la bonificación, usted lo reporta en esa columna. La bonificación, aunque la bonificación usted la reporta también en una plantilla separada. Pero cuando reporta un incentivo que no sea permanente, o sea, que no sea fijo. Luego tenemos la columna de agente de retención. La agente de retención, ¿qué significa? Agente de retención significa que cuando usted trabaja para más de un empleador, por ejemplo, si una de ustedes o uno de ustedes trabaja para una empresa y trabaja para otra empresa y en ambas empresas tiene salarios, entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Hay un formulario en la página de la DGI que se llena. ¿Y qué se dice? Que usted debe de elegir aquel salario que es mayor como agente de retención. Trabajo en la empresa A y trabajo en la empresa B. En la empresa A tengo este salario y en la B tengo este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a elegir a la empresa B como mi agente de retención. Y lleno el formulario y ese formulario es de conocimiento para la empresa A
y para la empresa B. Entonces, la empresa A, cuando está reportando estos salarios a ese empleado, no los reporta. Y la empresa B, cuando está reportando a ese empleado, va a reportar el salario del empleado más el salario de otros agentes en esa columna. Suponiendo que esta tuviera dos agentes y que lo haya definido, porque si no lo ha definido, entonces cada quien va a reportar por su lado. Bien, entonces el salario va, aquí va el RNC y aquí la remuneración, o sea, lo que le pagan. Aquí tenemos el saldo a favor del periodo. El saldo a favor del periodo se refiere a cuando hay unos procesos que son en nóminas que se realizan que tienen que ver con los reportes de impuestos. Cuando se reportan los impuestos que se pagan mensualmente en el formulario IR3 del impuesto sobre la renta, luego al finalizar el año, en el mes de marzo, hay un resumen de todos los IR3 que se llama IR13. En ese resumen se determina qué fue lo que más yo pagué. Por ejemplo, el IR3 es igual a la sumatoria, es igual al reporte mensual de salarios, de impuestos sobre la renta. El IR13 se llama resumen de todos, o más bien de los 12 IR3 del año. Se reporta en el mes de marzo del año siguiente. Entonces, cuando usted genera este IR3, le va a decir que María en el año reportó 440,000 pesos y reportó de impuestos 6,000 pesos. Eso es en el IR3. Cuando usted lo aprobó, estuvo bien. Entonces, ¿qué sucede? En este IR13 está diciendo que usted reportó 440,000 y le reportó impuestos por 6,000 pesos. Pero el impuesto liquidado en el IR13, estoy hablando del formulario IR13, en el impuesto liquidado fue de 5,500. En este caso, María tiene un saldo a favor por valor de 500 pesos. Esos 500 pesos se pueden compensar en futuras retenciones. No es que usted lo va a compensar todo junto. Si María paga 500 pesos mensual, usted lo puede compensar junto. Pero si María lo que paga mensual de impuestos sobre la renta son 90 pesos, usted tiene que comenzar a compensar 90 pesos. Pero ya eso es impuesto. Quise explicarle lo que era el saldo a favor. Entonces, en esta columna, usted coloca 90 pesos. Saldo a favor del periodo, porque eso es lo que usted le retiene a María. María tiene 500, usted tiene que llevar su control de lo que usted le ha ido compensando. Aquí tenemos las columnas nuevas de esta versión. ¿Qué sucedía antes? Que era complicado cuadrar todo, porque tenía junto todos los salarios exentos. Ahí me salía la seguridad social, ahí me salía la regalía, ahí me salía la cesantía, ahí si había pensión alimentaria salía también. O sea, todo junto. Entonces la TCS tenía años y años que debía haber trabajado en esto. Finalmente, en este mes de abril, ya lo tiene. Si a María en el mes se le hicieron pagos, o sea, hubo prestaciones laborales, por ejemplo, y se le pagó su regalía, la proporción, y se le pagó de todo eso, entonces lo colocamos aquí. Vamos a decir que de proporción de regalía le pagamos 1,250. Y de preaviso y cesantía
nosotros le pagamos a María 18,000 pesos. ¿Qué es lo que sucede? Que estos ingresos están exentos y la DGI lo necesita por separados, porque como estaba antes, era muy cuesta arriba llevar controles efectivos. Pensión alimenticia, cuando el juez dictamina que un empleado debe de pagar para la manutención de los hijos, y cuando el juez lo dictamina, lo llevan a recursos humanos y entonces se puede hacer la retención, no antes. Y por último tenemos el salario para el Infotep. El salario para el Infotep también les recomiendo que lo dejemos vacío. Fíjense que el salario del Infotep es el mismo que el salario para la Seguridad Social. Lo único que diferencia es el pago de la bonificación. Pero para la bonificación hay una plantilla separada. Entonces, Infotep e impuesto sobre la renta lo dejamos vacío. ¿Alguna pregunta, señores, sobre esto? En la próxima clase vamos a hacer otra plantilla, ¿verdad? Como a modo de repaso, y la vamos a llevar a la plataforma. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Cuando usted tiene todos sus empleados, que ya usted lo copió, lo revisó, etcétera, etcétera. Usted concluyó su proceso. ¿Qué tenemos aquí? Generar archivo. Si el archivo está bueno, le va a generar un archivo TXT. Le va a generar un archivo TXT. En este caso que yo les sugiero que necesitan una computadora, porque hay una práctica que deben de hacer en la plataforma. Entonces, cuando yo genero el archivo TXT, o me lo genera o me dice un cuadro de errores. Vamos a ver ahora si me dice que tengo errores o me generó el archivo. Me tiene una X. Desde que yo vi la X hay errores. Entonces, no sé si ustedes lo están viendo, el resumen de errores. En la fila 15 debe digitar el NSS, la cédula o el pasaporte. Fíjense que ella siempre le va a indicar en qué fila está el error. Y fíjense que las filas que ella menciona son estas. Ustedes ven, aquí en esta yo puse un 02 y lo puse a propósito para que me diera un error, para mostrarle esto de los errores. El tipo de documento de la fila 15 no es válido porque yo no puse ninguno. En la fila 15 el tipo de ingreso es inválido porque tenemos que dejarlo en cero. O sea, en limpio, en blanco, sin nada. El salario cotizable de la fila 15, o sea, todo lo relacionado a la fila 15, debemos limpiarlo si no tenemos el empleado. Si tenemos el empleado, entonces se completa. Para que usted sepa que cuando tengo una lista de 500 empleados, por ejemplo, y usted por error incluyó otra línea, así como yo hice ahí, le va a dar un error y usted, pero le va a decir qué línea es. Usted se va a esa línea, 600 y tanto, que ahí es que usted tiene el error. Entonces yo le pulso OK y le hago la corrección para dejarla en blanco como la teníamos, sin ninguna información. Acuérdense que esto lo dejamos en blanco porque ya no hay más línea, como que ya terminamos. Entonces, vamos ahora a generar el archivo TXT. Fíjense bien que el archivo TXT se le va a generar donde usted tiene esta plantilla. El archivo TXT se genera en el mismo lugar donde usted tiene esta plantilla. Recordarle que la plantilla le pone el nombre del mes y ya esa plantilla no la sobrescriba para el mes siguiente. Vamos a mostrarle ahora el archivo, el TXT que acabamos de generar.
para que ustedes tengan la idea. Miren aquí, el archivo TXT me dice que es una autodeterminación mensual, me está dando el número de RNC o de cédula y me dice cuál es el periodo al cual pertenece que estamos reportando. Si yo le doy doble clic, va a ver esos mismos datos ahí dentro, que ustedes no lo van a ver ahora mismo. Entonces, yo quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora. Sí, yo tengo una. Me gustaría saber qué pasa si se reporta un incentivo fijo. Bien, gracias. Buena pregunta, Leangie. ¿Qué sucede con los incentivos fijos? Los incentivos fijos están catalogados como salarios, como salario ordinario. Por ejemplo, yo tengo un sueldo de 15,000 o un sueldo de 20,000 y la empresa me dice, tú tienes un incentivo fijo de 3,000 pesos. Cuando usted se va a los tribunales para eso, usted debe de pagar prestaciones por esos 3,000 pesos. Porque es fijo, no es variable. Al ser fijo, entonces debe de sumarlo al salario ordinario y reportarlo como un salario. Porque si usted es empleado, sale, las prestaciones debe de pagarla incluyendo los 3,000 pesos. No sé si me di a entender. A diferencia de cuando tenemos incentivos variables en las empresas, esos incentivos que son variables, que son por el desempeño, entonces usted tiene cómo justificarlo, porque usted tiene métricas por las cuales está midiendo ese pago de incentivo. Entonces, esas métricas usted la tiene ahí y ese incentivo va variando. En este caso, no tiene que reportarlo como un salario ordinario. ¿Me di a entender? Sí, entonces prácticamente porque hay muchas empresas que dan ese supuesto incentivo fijo para desviar los impuestos y todo eso, entonces prácticamente están haciendo lo mismo. Exactamente. Entonces, pero eso lo van a hacer hasta un día, porque va a llegar un momento, como yo les expliqué de las auditorías, va a llegar un momento que TCS se va a dar cuenta, porque ellos constantemente están haciendo sondeos y van haciendo muestreos y van seleccionando empresas. Entonces, esas empresas que no están haciendo lo correcto, hay que tratar, ya ustedes que tienen este conocimiento, si en alguna de las empresas están teniendo este tipo de situaciones, lo mejor es que se vaya normalizando. ¿Por qué? Porque eso perjudica al empleado, porque no le están pagando AFP sobre eso. Quiere decir que su AFP va a ser más pequeña al tiempo de su retiro, porque la empresa le fue dando ese dinerito, como hacían antes, que daban dinero fuera de nómina, por ejemplo. Ahora lo dan en la nómina y lo disfrazan con un nombre. Eso no debe ser. ¿Alguna otra pregunta? Bien, me voy a ir ya 5 minutos a la plataforma. 5 minutos. Esta no es esta. Déjenme loguear. Entonces, la clase siguiente es mañana, la de ustedes, sí. Mañana.
la clase siguiente, en el calendario que yo le mandé es mañana, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a ver unos temas interesantes. Dígame. Usted no puso en el calendario viernes 16, viernes 23 y sábado 24. En la semana que viene, entonces, que es seguida, está bien. Entonces, mejor, porque así, ahora yo le estoy, gracias, que no lo tenía a mano el calendario. Yo sé que le puse viernes y sábado y otra un viernes con una semana por el medio. Entonces, fíjense algo. Aquí yo estoy en la plataforma. En la plataforma tenemos un foro de presentación y de expectativa. Ya tenemos 6 participantes que han trabajado las expectativas. Entonces, para esos casos es el tiempo que le estoy dando de una semana, porque quiero que trabajen las expectativas, el foro y la actividad. Y le voy a decir ahora, no la dejen juntar, por favor. No la dejen juntar. Entonces, me dijeron que manejan la plataforma, no, por eso no le estoy explicando nada. Entonces, deben de hacer foro de presentación y expectativa. Pueden poner aquí, nada más poner OK, no hay que hacer nada. Déjeme habilitarle el tema. Entonces, el tema del que hablamos hoy, le voy a mostrar. Hay un foro, hay pocos foros en este curso. Hay un foro que tiene puntuación, es importante, hay un cronograma de actividades, que es importante que usted lo vea, todo lo que, las puntuaciones que tenemos. Este foro, hay un foro que usted lo abre y contesta. Aquí está el material de apoyo del curso completo, los formularios que le hablamos de solicitudes de personas jurídicas y personas físicas. Ahí también están el listado de documentos de auditoría. Aquí tenemos la ley 1320, aquí tenemos un instructivo general. Y fíjense aquí hay 2 videos que son como tour por la plataforma. Pues lo vamos a ver, pero un poquito rapidito ya en la plataforma en vivo, en la próxima clase, que sería el próximo viernes. Entonces, fíjense aquí que tienen una pequeña evaluación. Tienen 2 intentos para realizarla y es algo teórico para selección múltiple de elegir y así. O sea, no lo dejen juntar. Eso es lo que ustedes tienen para hacer desde hoy hasta el viernes próximo. Porque ya la semana que viene le vamos a hacer una plantilla completa, pero la plantilla ya yo no le voy a explicar nada. Simplemente la vamos a ir llenando. ¿Ok? Porque la plantilla yo se la expliqué hoy. Entonces la otra que vamos a hacer va a ser rápido para poder entonces cubrir el material e irnos a la plataforma de la TSS para explicarle el proceso. Fíjense aquí que tienen los componentes del salario cotizable por tipo de impuestos y así. Ya cuando vayamos a trabajar esto, yo se la dejo visible, aunque yo se la puedo dejar habilitada porque ya ustedes tienen una idea. Pero aquí no hay foros. Aquí en esta otra actividad, lo único que usted va a hacer es una plantilla, que esa es la actividad. Usted va a llenar una plantilla y me la va a colocar aquí. Esa es la única actividad que hay en ese siguiente tema. Pero recuerden que vamos a tener pisado
viernes y sábado, o sea que vamos a concluir al día siguiente. Así que yo se la voy a poner visible para aquellos que puedan ir avanzando. Porque ustedes saben que nosotros debimos comenzar el viernes pasado el curso, porque así estaba estipulado. Por eso tuve que hacerlo. No pude hacerlo una por semana, sino haciéndolo así. Entonces, quisiera saber si tienen alguna pregunta. Si hay alguna pregunta adicional, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Cualquier pregunta que se le ocurra me la pueden escribir en el chat. También para eso está el chat. Pueden hacer preguntas por ahí. También en el foro de dudas en la plataforma. Pues muy buenas noches y buen fin de semana. Que descansen. Igual. Casi igual, profe. Bye. Bye. Gracias, maestra.